Gloria a Dios. Bueno, buenos días, hermanos, y aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan. Sean bienvenidos. Ya después de haber alabado, adorado al Señor, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Un mensaje que es el deseo de mi corazón, que te abra el entendimiento, que te saque de dudas, que te fortalezca y que aprendas, porque eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, de la plenitud de Cristo. Te menciono estas palabras porque quizás ya las habías oído antes. Yo lo menciono constantemente en las predicaciones, pero ahorita el propósito por el cual te menciono estas palabras, Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, es porque el Señor estableció así su orden. En aquel tiempo fueron los apóstoles y profetas. Ahorita en este tiempo están los evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Como algo imperfecto va a ser algo perfecto. Hoy en este mensaje vamos a entender muchas cosas. Ahorita en estos tiempos hay tantas enseñanzas que han confundido a la gente. Unos enseñan una cosa y otros enseñan otra cosa, sacado de la Escritura, pero fuera de su tiempo, fuera de su contexto. Y eso ha ocasionado que mucha gente esté apática a escuchar la palabra de Dios. Porque muchos solamente hablan pura palabrería. Muchos hablan palabras de emoción. Y pues de verdad la mayoría de la gente quiere emocionarse, quiere sentirse con ese regocijo. Pero déjame decirte que si el gozo no es el gozo que produce el Señor, cuando tú estás seguro de tu salvación, es un gozo que se desvanece, una felicidad temporal. Pero Dios quiere darte gozo, quiere darte paz. Y eso lo va a hacer por medio de su palabra, por medio de sus mandatos. Dios, cuando escogió a su pueblo, porque halló gracia en Abraham, Dios hizo un pacto con él. Y a través de ese pacto, años después, el pueblo que se formó, salieron dos pueblos de ese hombre. Un pueblo que fue formado por el primer hijo que tuvo, que se nombró Ismael, hijo de Agar, su esclava de su esposa Sarai. Porque Dios le prometió que a su tiempo iba a tener un hijo, a Sara. Y como que no le creían muy bien, Sara se rió.
porque aparte de que era estéril, ya era menopáusica, ya le había llegado la menopausia. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Abraham le creyó. Pero cuando nosotros no creemos a la palabra tal y como Él lo expresa, Dios, podemos caer en herejías, blasfemias o aberraciones. Saraí vio que pasó el tiempo y no había nada. No quedaba embarazada. Entonces decide ella darle a su esclava, a Abraham, para que tuviera relación con ella. Sabemos la historia que le dio a esa esclava y tuvo relación y tuvo su primer hijo Abraham. Pero ese no era el plan de Dios. Dios tenía su plan en base a su palabra. Y desde aquel tiempo, el diablo estaba trabajando para distorsionar y que la gente no pusiera atención minuciosamente a la palabra que manda Dios para su pueblo, para sus hijos. Saraí le dio una ayuda. Dios necesitaba ayuda. Sabemos que de ahí viene toda esa raza de los árabes, que hay varias religiones también de ellos. De ahí viene esa religión, esa raza de Ismael, de la esclava. Y ya Sara enseguida tiene otro hijo, su primer hijo, de nombre Isaac. Ese fue el hijo de la promesa. Porque Dios quiere que le creamos. ¿De qué servía que se les dio la ley al pueblo de Dios años después, 450 años después, y no la creían? O hacían lo que Sara, queriéndole ayudar a Dios. Eso ha ocasionado que en estos tiempos haya tantas denominaciones que están fuera de la ley, apartados de la gracia, por ignorancia. Y muchos por ignorancia propia, porque ellos quieren ignorar. Porque aunque les ha llegado la palabra, no la han querido aceptar. Eso pasó con los judíos. Hay muchos que enseñan que debes de guardar el sábado, que no debes de comer esto. Hay otros que enseñan que si tú no hablas lenguas, que si tú no tienes esto, que no eres tú un siervo de Dios, que estás perdido. Hoy Dios va a hablar a todos aquellos que a través de las redes sociales estén mirando este video. Y es especialmente para adventistas, para apostólicos, para todas aquellas denominaciones que se creen que están en base a la palabra, se dicen cristianos, pero de Cristo nada más tienen el nombre. Hoy Dios va a hablar. Probablemente este mensaje sea en dos partes, porque hay mucha escritura.
Porque no te voy a hablar de mi intelecto, de mi punto de vista. Yo te voy a exponer lo que Dios me ha dado para exponerte en la Escritura. Y si alguno no está de acuerdo, que me llame. Y con gusto disputamos eso. Debatimos lo que quieran. Y no porque yo diga que me sienta más que nadie, no. Sino por amor a sus almas. Sino porque Dios ha puesto esto en mi corazón para compartirlo, para que ya no sean como niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, sino que crezcan en fe, crezcan en entendimiento, crezcan en la gracia. Dios a su pueblo le dio mandamientos, le dio una ley. Esa ley tenía que cumplirse. La ley que Dios le dio a su pueblo era para justificarlos, para que fueran justos. Esa ley que Dios les dio fue una ley de acuerdo a su condición que ellos tenían. Una condición pecaminosa. Dios sabía todo lo que tenían y por eso les dio esas leyes. Pero sabemos que no cumplieron esas leyes. No cumplieron esas leyes. Cuando Jesús vino, mismo Jesús les dijo que eran unos hipócritas, aquellos grandes religiosos de los judíos, principalmente los fariseos y saduceos. Les decía que eran escribas y fariseos hipócritas. Los escribas eran los maestros de la ley. Los fariseos eran los ejecutadores de la ley, los que ejecutaban lo que enseñaban nosotros. Y Jesús les decía que eran unos hipócritas porque invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Y eso no ha cambiado. Hasta la fecha es un arma que el diablo le ha funcionado y sigue todavía. Pero Dios, dice la Escritura, que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Dios me dio este mensaje para dártelo. A ti que estás presente y a todos aquellos que están mirando este video, porque no es coincidencia. Ellos no cumplieron esa ley. Entonces, la palabra de Dios dice que vino Cristo a cumplirla. Hoy vamos a ver, el título del mensaje es: ¿cuál es el cumplimiento de la ley? Ese es el título del mensaje. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? O sea, parafraseando esto, ¿cómo puedes tú saber si estás cumpliendo la ley? ¿Cómo puedes tú saber? Hoy lo vas a saber. Hoy. Vamos a leer lo que nos dice, ahí empezamos la lectura en Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será llamado. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga
los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí Jesús estaba diciendo a sus discípulos, no especialmente a los judíos, estaba hablando en general, porque si se dan cuenta, estaba hablando directamente de ellos, de los fariseos y de los judíos. Dice que si no fuera la justicia de ellos mayor que la de los escribas y fariseos, si no fuera mayor, no tendrán parte en el reino de los cielos. Imagínense si aquellos judíos que sabían la ley no fueron hallados justos. Y digo que sabían la ley porque Jesús mismo lo dijo, que en la cátedra de Moisés se sentaban aquellos escribas, aquellos fariseos. Dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí Jesús está constatando que los fariseos sí sabían la palabra. Pero el por qué entonces, si sabían la palabra, no fueron hallados justos. Jesús menciona al principio aquí en el 17, dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Por lo cual Jesús vino y cumplió la ley. Y Jesús dijo que la ley tendría que cumplirse. Jesús la cumplió porque nadie la pudo cumplir. Pero Él sigue diciendo que la ley se tiene que cumplir. Quizá alguno de los que están aquí presentes o de los que estén oyendo este video digan, pero hermano, pues si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Efectivamente. Pero vamos a ver a través de esta lectura qué es lo que Jesús nos enseña acerca de la ley. ¿Por qué razones que no pudieron cumplir la ley? Porque ellos creían que la estaban cumpliendo. Una cosa es cumplir la ley y otra cosa es saber la ley. Los fariseos, saduceos, los escribas sabían la ley. Por eso Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan estos. Todo lo que ellos les digan, háganlo. O sea, porque les están diciendo la verdad, porque ellos la saben. Pero ellos sabían la ley, pero no la obedecían. Y ese fue el problema. La entendían de una forma muy diferente. Y hay un pasaje donde dice la Escritura que la palabra de Dios es espíritu y que se ha de discernir espiritualmente. Vamos a ver los puntos que nos habla Jesús respecto a la ley aquí. Vamos a leer capítulo 5, ahí mismo en Mateo, capítulo 5, y vamos a seguir con el versículo 21 al 24. Jesús les dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús empieza a hablar acerca de la ley. Jesús les dijo ahí a todos, tanto a gentiles como a judíos que estaba discipulando, les dijo: oyeron que fue dicho a los antiguos, o sea, cuando se les dio la ley, no matarás. Ahí en Éxodo 20 lo habla, está la ley que se le dio. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Eso estaba en la ley. Pero yo les digo, oigan, ¿cuál es el significado de aquella ley? ¿Cómo la podían cumplir esa ley de no matar? Ellos pensaban que sacar la espada y mocharle la cabeza era matar, y de hecho lo es, matar, pero ellos pensaban que ese es el mandato que Dios les estaba dando. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús les dice: mas yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oigan, que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuántas y cuántas veces no te has enojado con el hermano? ¿Por qué? Simplemente porque no está de acuerdo en tu punto de vista. ¿Cuántas veces no te has enojado con tu hermano porque te reprende y te hace ver que estás mal en base a la Escritura? Pablo dijo, cuando reprendió a Pedro duramente: si tú siendo judío vives como gentil, ¿cómo quieres judaizar a los demás que se hagan judíos? Pablo les dijo a todos los que reprendía y que andaban mal, les decía: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y así como Pablo, así habemos muchos, no tantos como Dios quisiera, porque Mies mismo dijo: la mies, la verdad, es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Padre para que envíe más obreros a su mies. No habemos muchotes, habemos pocos, que de verdad nos esforzamos para predicarles la palabra, para darles lo que Dios quiere que les demos. Y que por ser reprendidos nos tienen de enemigos. Murmuran de su hermano, lo insultan llamándole ignorante, necio, arrogante y tantas cosas. Y lo digo por mí, porque a mí me han dicho muchas veces esas cosas. Y no me lo dicen en mi cara, lo dicen a trasmano, a espaldas de ti. Pero déjame decirte que lo que le hagas a uno de sus siervos, al Señor se lo estás haciendo. Y que ese pecado te va a alcanzar, porque eso es la ley. Aquí Jesús dijo, oyeron que fue dicho, no matarás. Y él aclara en el verso 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que si te enojas porque te hablo la verdad, porque te reprendo tu pecado y tu maldad, o porque tú piensas que estoy mal
y nada más porque tú lo piensas, pero nunca vienes a hablar conmigo para que te exponga tu error, dónde está tu error, empiezas a hablar mal. Y eso es estar matando. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio. Otras personas usan otras palabras, igual que el mundo. Y esas personas también son culpables y también se les va a traer juicio. Y luego dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense, cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Saben lo que quiere decir fatuo? Cuando tú a un siervo de Dios, nada más porque tú piensas que está mal, porque alguien te dijo, te enseñó otras cosas, y tú das por hecho que así es, y cuando escuchas a un siervo de Dios, entonces tú dices, ese es un ignorante, ese no sabe. Le estás diciendo fatuo. Porque la palabra fatuo, de acuerdo al diccionario, es una persona ignorante, una persona tonta, retardada. Todos esos sinónimos son lo que representa la palabra fatuo. Y por lo tanto, dice que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es la ley. ¿Cuántos y cuántos de aquellos que viven según la ley no hacen cosas, y no tan solo fatuo, otras cosas peores? Que piensan que están, porque leen la Biblia, piensan que están viviendo conforme a la ley, pero bien que ofenden, bien que menosprecian al siervo de Dios, porque la palabra les incomoda, porque la palabra no va de acuerdo a su creencia de ellos. Y la misma palabra dice que en los últimos tiempos, o sea, los que estamos viviendo, la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. Te iba a lastimar, te iba a ofender la sana doctrina. Y por lo tanto te iban a insultar, te iban a odiar, te iban a decir muchas cosas mal. Pues toda esa gente está bajo condenación, está bajo juicio. Dios no quiere que estés así. Pon atención bien claro, estamos empezando con este mensaje. Porque si eres una de esas personas, hoy Dios quiere hablarte para que te retractes, para que pidas disculpa a quienes tú has ofendido, y así puedas estar en paz con Dios, y la paz venga a vivir, a reposar en ti. Cuando Jesús mandó a sus siervos a predicar, les dijo que a la casa donde llegaran, saludaran, y que si había algún hijo de paz ahí, la paz del siervo de Dios iba a reposar en esa casa. Pero si no hubiera ninguno digno de paz, su paz regresará al siervo, y que se saliera de esa casa. Dios quiere habitar en tu casa. Dios quiere habitar en ti. Pero es necesario que te pongas a cuentas. Si eres uno de esas personas que has hablado mal de un siervo de Dios, porque te ha hablado la verdad, porque la palabra, que es la verdad, te ha incomodado. Porque la palabra, que es sinónimo de doctrina,
va en contra de tu doctrina. Y Juan nos dice respecto a eso, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que no tiene a Dios. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí vemos entonces Jesús habló respecto al mandamiento, no matarás. Vamos a ver lo que nos dice el verso 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer con codicia, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está hablando Jesús acerca de ese mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Y qué dice? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí habla del hombre, porque en aquel tiempo la mujer era más temerosa a su marido. Porque en aquel tiempo la mujer se sometía a su marido, más las judías, porque era mandato de Dios. Por eso es que hablaba más del hombre. Pero hoy en día, tanto el hombre como la mujer son iguales. También la mujer hace lo mismo. Y por esa razón aquí dice Jesús acerca de ese mandamiento. No cometerás adulterio. Y Jesús aclara cómo es que puede la gente cometer adulterio. La gente pensaba que al tener la relación con la persona, relación sexual, era cuando se cometía, se consumaba el pecado del adulterio. Pero aquí Jesús lo dice que no llegas hasta ese extremo. Simplemente con mirar a una mujer, o viceversa, la mujer con mirar a un hombre, deseándolo, codiciándolo, dice, ya adulteró con ella o con él en su corazón. Vamos a ver qué nos dice ahí del 38 al 41. Estamos hablando puntos que habló Jesús de la ley, para que veamos cómo es, por qué aquellos no cumplieron la ley, y cómo hoy ciertas denominaciones se jactan de vivir bajo la ley y que están cumpliendo la ley. Dice el verso 38, Mateo 5:38 dice, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ve con él 2. Aquí estamos viendo cuando Jesús está explicando la ley de ojo por ojo y diente por diente. O sea que Jesús decía que en aquel tiempo, ojo por ojo, lo que me hiciste se te va a hacer también, te lo voy a hacer, me está permitido por la ley. Pero Jesús mostró que no se refería a eso. Lo que él estaba diciendo es que nosotros deberíamos de estar dispuestos para soportar eso y no pagar con lo mismo, no cometer ese pecado de ojo por ojo. O sea, de regresarle lo que me hiciste. Porque si alguien llega y te está insultando, como recordándote tu mamá, y tú le recuerdas de regreso a su mamá, ¿qué estás haciendo?
estás cometiendo pecado. Entonces, si alguien te está recordando la mamá, pues dile que gracias porque ni te acordabas de ella y él te recordó. ¿Y eso qué te va a ocasionar? Que aquella persona te va a ignorar porque no le estás siguiendo el juego. Porque el diablo eso quiere. El diablo eso es lo que quiere. Entonces Jesús enseña que no resistamos al que es malo, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, no resistan al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, esto estaba leyéndolo y me vino a la mente, ¿cuánta gente le quieren, máxime en México se mira eso, le quieren quitar su carro, los malandros, y no se dejan, luchan arriesgando su vida por lo material, por lo que le quieren quitar? Entonces Jesús está hablando aquí que al que te quiera quitar la túnica, o sea, lo que te quieran quitar, déjale también la capa. O sea, si te quieren quitar tu carro, no te pongas a pelear, porque vas a perder. Si no te matan, porque esa gente está dispuesta para matar, trae todo. Si no te matan, quedas herido. Y si no te llevan al pecado, porque te enojaste, pero como no eres una persona espiritual, te lleva a pecar, a maldecir. Y eso es lo que la ley no quiere, porque la ley fue dada a ese tipo de gente pecadora, que todos éramos pecadores, para hacerla justa. Para hacerla justa. Entonces, esa es la ley, ese es el mandamiento. Que si te quieren quitar algo, que lo dejes que se lo lleven. Que no le pagues al ojo por ojo y diente por diente. Que lo dejes. También vamos a ver qué nos dice aquí, y desde el 41 termina diciendo, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, dando a entender que en lugar de que le contestes, le quieras pagar con lo mismo, que le pagues con bien. Pablo lo dijo de otra forma, ya no en la ley de Moisés, sino en la ley de Cristo. Pablo dice, a nadie le paguen mal por mal. Combate con bien el mal y harás que le arda la cara de vergüenza. Ascuas amontonarás sobre su cabeza. Ascuas quiere decir que le va a arder, son brasas. Ascuas son brasas, carbones encendidos. Y dice que cuando tú, al que te hace mal y tú le haces bien, dice que ascuas le amontonas en su cabeza, o lo haces que se avergüence, que le arda la cara de vergüenza, eso quiere decir. Y Dios es el sabio. Jesús solamente, el mandato allá estaba, pero Jesús nos está aclarando cómo es que puedes cumplir la ley. Vamos a ver qué nos dice del 43 al 48, nos sigue hablando. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que les ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de Dios. Oiga, qué tremendo esto. Para que sean hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque así amas a los que aman. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley que se estaba dando era, como les decía, para hacerlos justos, para hacerlos perfectos, para santificarlos. ¿Qué es santificar? Apartarlos del mal. Sabemos que ese es trabajo del Espíritu Santo. Bueno, si es trabajo del Espíritu Santo, entonces ¿cómo es que tenían que ser perfectos? Vivir apartados del mal. ¿Cómo es que lo iban a hacer? Se les estaba dando la ley. Y el punto es precisamente porque la ley era espiritual. Y digo era porque esa ley se le puso fin cuando Cristo vino. Y eso lo vamos a leer más adelante, donde lo enseña. Se le puso fin cuando Cristo vino a esa ley. Porque la ley era espiritual y la gente la entendía literal. Y es lo que estamos viendo aquí con Jesús, los ejemplos que nos está poniendo. Jesús nos dice, ahí donde estábamos leyendo en el versículo 20, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. De donde empecé la lectura. Mateo capítulo 5 verso 20. Imagínense, hermanos, lo que Jesús está pidiéndonos. Imagínense si los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, personas que leían la escritura constantemente y sabían la ley, a tal grado, como les dije hace un momento, que Jesús dijo que todo lo que los escribas y fariseos enseñaran, dijeran que lo hicieran, hasta ese extremo, y que además presenciaron y disfrutaron del poder y de las bendiciones de Dios, hablando del pueblo judío, y no fueron hallados justos. O sea, si no fueron hallados justos, viendo los milagros, sabiendo la escritura, teniéndola, Jesús dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos para poder entrar al reino de Dios. Y si ellos, que tenían tanto conocimiento, no entraron, ¿cómo pretenden entrar ahora aquellas denominaciones que todavía siguen con la ley, que todavía están bajo los mandamientos de la ley y parte de la gracia? ¿Cómo es que podemos nosotros ser mayores que ellos en justicia? Cristo dijo, oigan, Juan 5:39, Jesús estaba hablando ahí con sus discípulos. Acuérdense que eran gentiles y judíos. Les estaba diciendo, ustedes, dice, escudriñan las escrituras porque piensan encontrar la vida eterna. Esto que estoy leyendo ahorita lo saqué de la Biblia católica. Porque si ustedes leen, vamos a leerlo, Juan, y van a ver que hay un error ahí. Eso lo miré hoy. Juan, capítulo 5, verso 39. Dice así. Dice,
escudriñad las Escrituras. Y luego a continuación dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, aquí Pablo, Juan, el apóstol Juan, está hablando, diciendo que Jesús les estaba diciendo a esos discípulos, escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. O sea, no les estaba mandando. Yo cometía varias veces ese error de decir, donde dice escudriñen las Escrituras. Jesús no te está diciendo aquí que escudriñes las Escrituras. Óiganlo. Siempre Dios te va a ir revelando los puntos donde estás mal, donde has hablado mal, para corregirlo. Hace rato mencionaba, si tú eres una persona que estás en esas denominaciones donde todavía enseñan a estar bajo la ley, es tiempo de que analices este mensaje y que busques. A mí, por ejemplo, hoy yo pude entender esto. Pude entender que Jesús estaba diciéndoles a los judíos religiosos que también estaban ahí escuchando, les estaba diciendo, escudriñan las Escrituras. O sea, ustedes están escudriñando las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Por eso le están escudriñando, porque les parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les dan testimonio de mí. Y la Biblia católica lo dice más claro. Yo me gozaba cuando leía esto. Dice, la Biblia católica dice, escudriñan las Escrituras porque piensan encontrar la vida eterna. Así, literalmente, así lo dice. Yo lo escribí aquí. Escudriñan las Escrituras porque piensan encontrar la vida eterna. Por eso la gente escudriña las Escrituras. Ellos escudriñaban las Escrituras porque en ellas pensaban encontrar la vida eterna. Y luego dice, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. De modo que tú no puedes conocer a Jesús si no es por medio de las Escrituras, porque Jesús dijo, ellas, las Escrituras, son las que les van a llevar a conocerme a mí, por medio de las Escrituras. Entonces, sí podemos, yo como siervo de Dios les puedo decir, escudriñen las Escrituras. Jesús aquí no les estaba mandando, les estaba diciendo, ustedes ya las están escudriñando, porque piensan encontrar la vida eterna. Ahora yo les digo, aquellos que no las escudriñen, escudriñenlas porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Es muy diferente a lo que mencionar directamente que Jesús dice escudriñen las Escrituras. Jesús no está mandando ahí que se escudriñen las Escrituras. Él está diciéndoles a ellos que las estaban escudriñando porque piensan encontrar ahí la vida eterna. Pero ellas son las que les van a dar a conocerme. Ellas me van a llevar a conocerme. Entonces, eso nos dijo Jesús aquí en el Evangelio Y vamos a ver qué nos habla Pablo, respecto a la ley. Nosotros, si no escudriñamos las Escrituras, no vamos a conocer la ley. Y Pablo, en Romanos capítulo 7, miren, no lo vamos a leer todo, pero sí les digo dónde está para que aquellos que me ven en las redes sociales puedan escudriñarlo. En la carta de Pablo a los Romanos capítulo 7, todo, y capítulo 8 del 1 al 18, nos menciona hasta dónde la ley se enseñorea de nosotros. O sea que si quieres saber respecto a la ley que se le dio a Moisés, aquí Pablo nos enseña hasta dónde es
la ley. Estás caminando y aquí te encuentras la ley. De aquí para acá es la ley, pero de aquí para adelante ya no es la ley. Entonces aquí Pablo nos enseña todo el capítulo 7 y del 8 al 18, del 1 al 18. Vamos a leer una parte para poder entender esto. Capítulo 7 de Romanos. Romans chapter 7. Miren esto. Dice Pablo así, lo pone en forma alegórica para que lo puedan entender. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquellas denominaciones que según dicen que están bajo la ley. Para ti es este mensaje. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, o sea, lo ignoran. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, oigan, aquí ya lo empieza a enseñar acerca de la ley. Así también ustedes, verso 4, chapter 7, verse 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí vemos en esta escritura cómo está hablando Pablo que la ley ya nada tiene que ver con nosotros. Ya no podemos vivir bajo la ley, ni los estatutos de que no comas esto, no hagas esto. Ya no podemos estar bajo esa ley. Porque aquí está diciendo bien claro. Dice que hemos muerto a la ley, verso 4, mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Mueres para la ley, pero vives para Cristo. Perteneces a Cristo. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Oigan, hasta aquí lo que estamos viendo es cómo Pablo menciona que la ley no es pecado, sino que la ley nos vino a mostrar lo que era pecado. Antes de la ley, toda la gente vivía en pecado. Toda la gente vivía el pecado estaba vivo. Pero cuando vino la ley mostró al pecado. Y cuando la ley mostró al pecado, es cuando la persona, como dice Pablo, que cuando conoció el pecado, se dio cuenta que era pecado, él murió. Murió por el pecado. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Dice Pablo, morí por el pecado. Pero, dice entonces, la ley, que era buena, a mí me vino a ser para muerte. Y Pablo mismo dice, no me vino a ser para muerte, sino me vino a sacar de la muerte. La ley. Pero como la gente no la entendía, la ley, por esa razón es que tuvo que venir Cristo. Ya les mostré como 5 puntos donde Jesús enseña lo que es la ley en término espiritual y no lo que es la ley en término literal. Como dice, no matarás. Y luego Jesús dice que el que le dice necio fatuo a su hermano ya es un asesino. Entonces no entendieron la ley y por lo tanto la ley vino para sacarnos de la ignorancia. Nadie la pudo cumplir, Jesús vino a cumplirla. Porque la ley, dice aquí Pablo 7:14, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Una persona carnal no puede entender la ley, porque la ley es espiritual. Pablo menciona en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora déjenme explicarles esto, porque yo he escuchado mucha gente que se escudan con esta palabra que habla Pablo, que dicen, bueno, es que lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer, no lo hago. De modo que si lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que yo no quiero hacer, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso decía Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, mucha gente dice, no, mira, Pablo estaba en pecado. Pero lo que pasa es que no han entendido el trasfondo, lo que está hablando Pablo. Pablo aquí está hablando antes de él conocer a Jesucristo. Eso es lo que estaba hablando. Más abajito lo dice, vamos a leerlo y ahí es donde se entiende. Y muchos quieren justificarse usando este pasaje. No, es que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque yo no quiero hacerlo. Y culpan al pecado, pero el pecado es tuyo y tú tienes que matar tu pecado.
vas a matar el pecado. La palabra de Dios dice que para que tú puedas matar el pecado, porque el pecado está impregnado en la carne, para que tú puedas matar el pecado, mira lo que dice ahí mismo donde estamos, en Romanos capítulo 8, verso 10. Romanos 8:10, ahí lo dice. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que cuando el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre, el cuerpo ahí queda muerto para el pecado. O sea que el pecado ya no va a vivir en ti. Como lo dijo aquí. Como lo dijo aquí en el verso 15, dice, porque si hago lo que no quiero y lo que no yo hago, dice, no lo hago yo, el verso 20, sino el pecado que mora en mí. Miren lo que dice el 20, ahí lo van a entender, sino el pecado que mora en mí. El pecado no va a vivir en un cuerpo muerto. Entonces, cuando Cristo entra al corazón del hombre, el cuerpo queda muerto para el pecado y ya no hay lugar para el pecado. Esa es la ley. Por eso es que nadie pudo cumplir la ley, porque la ley era espiritual. Dice Pablo, el verso 21, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mí, de mi mente, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ya vieron? Aquí es donde está mencionando Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, cuando Pablo decía que el pecado que moraba en él, no se refería a que Pablo estaba en el pecado, sino lo que estaba diciendo que era él todavía no tenía el encuentro con Jesús. Todavía no había recibido a Cristo. Y aquí lo narra él. ¿Quién lo va a librar de ese cuerpo de muerte? Y luego en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque cuando ya Jesucristo entra al corazón del hombre, entonces sí, ya te libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién? Jesús. Él nos libra. Ahora, vamos a ver qué nos dice Pablo mismo en el verso 12, capítulo 12. Pablo en el capítulo 12 dice en el verso 9 que el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué dice Pablo que el amor debe de ser sin fingimiento? Porque nosotros se nos ha dado ese mandato que debemos de amar. Dice, no vas a matar a nadie, no vas a pagar mal por mal. Amen a sus enemigos. Entonces, nosotros para poder amar, necesitamos al Espíritu de Cristo. Y ahorita en los siguientes versículos se va a entender. Aquí dice Pablo en el verso 9 que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno.
Ahí Pablo menciona esas palabras. Y en el capítulo 13, ahí mismo 13, del 8 al 10, vamos a leerlo. Romanos capítulo 13, versos del 8 al 10, dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cumplir la ley? ¿Cómo la podemos cumplir? Con el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, en ese momento nosotros morimos para la ley y nacemos para Cristo. Dice que en el bautismo, cuando eres sumerjado, estás muriendo para este mundo. Estás muriendo para todo, pero estás naciendo para Cristo. Y entonces dejas de estar bajo la ley de Dios, para la ley de Moisés, para estar bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:21, ahí adelantito. Primera de Corintios 9:21 dice así. Pablo lo dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo es cuando venimos a estar bajo la ley de Cristo. Y eso, vamos a ver qué nos dice aquí en Gálatas 3, del 1 al 29. Ahí está muy tremendo esto. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 29. Miren qué tremendo está, se van a gozar. Dice así la palabra del Señor. Él dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas he padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu lo hace y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo estaba hablando a través de los Gálatas, porque la iglesia de Galacia, Pablo había predicado el Evangelio, se habían convertido a Cristo y estaban bien enseñados. Pero llegó otro viento de doctrina, otra enseñanza, que los volvía a llevar a la ley.
Y Pablo, cuando se da cuenta, por eso les manda esta carta muy fuerte. Y esas son para aquellos adventistas que todavía creen que están bajo la ley. Y más denominaciones que tienen otro nombre, pero tienen la misma doctrina, la doctrina de los adventistas. Aquí los Gálatas habían escuchado el mensaje y luego les llegan con otra enseñanza y atienden esa enseñanza y se apartan de lo que Pablo les había predicado. Y así hay muchos que se han apartado del evangelio verdaderamente para seguir esas enseñanzas. Va para Mauro y para todos aquellos que me han hablado acerca de su sábado, para que lo mediten en este mensaje. Los Gálatas fueron igual que ustedes. Esos Gálatas también se les enseñó la palabra y también les llegaron aquellos del sábado, aquellos que guardaban la ley, así como ustedes y así como muchos. Entonces aquí vemos, Pablo les dice que son muy necios, porque habiendo comenzado por el Espíritu, vinieron a acabar por las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? O sea, lo que tú haces, tu cuerpo hace. Si dices voy a guardar el sábado, tu cuerpo lo estás haciendo obrar en sábado, o sea que no coma nada, no haga nada. Es tu carne la que la estás haciendo que cumpla esa ley. Entonces nosotros no estamos bajo la carne, no estamos bajo la obra de la carne, sino bajo la obra del Espíritu. Y aquí Pablo les habla tan fuerte que son unos insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y así hay mucha gente que han sido fascinados por palabras infladas, por vana palabrería. Aquí Pablo nos está mencionando acerca de Abraham, capítulo 3, verso 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oigan, qué importante es leer la Escritura. Quizás te estás cansando de ahorita yo estoy leyendo. Lo estoy leyendo por ti para que no seas perezoso. Lo estoy leyendo por ti para que lo entiendas. Mira cómo lo está hablando aquí tan claro. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el verso 10, mira, ahí está el mensaje. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, no me puedes decir que porque guardes tu sábado, por eso te vas a salvar. Porque aunque guardes el sábado y aunque guardes más mandamientos, de antemano estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque si nadie pudo cumplir la ley, ni aquellos grandes judíos que se jactaban de tener el conocimiento, menos tú en estos tiempos. Y aquí Pablo lo dice, que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. Oigan, y aquí lo dice, ¿por qué? No nomás porque lo estoy leyendo, porque lo digo yo, o porque yo lo pienso así. Dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si no guardas todas, estás bajo maldición. Y no importa que guardes el sábado y no comas carne de puerco y todas esas enseñanzas tontas que les han dado. La Biblia dice que por medio de la oración es santificado el alimento. Por medio de la oración. Y que por la ley ningún ser
ninguno se justifica para con Dios. Oigan lo que dice bien claro aquí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Y la ley no es de fe. O sea, la ley no es de fe. La ley es espiritual. Cuando tú entiendes la ley espiritualmente, es cuando adquieres la fe. Es cuando adquieres la fe y como consecuencia la salvación. La promesa de la salvación. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. O sea, la fe, la ley dice que la gente que haga esas cosas va a vivir por ellas. Entonces, Pablo dice en otros pasajes que si por las obras fuese la salvación, en vano murió Cristo. Verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Cristo nos maldició de la maldición de la ley. Cristo nos redimió. Hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo se hizo por nosotros maldición. Él llevó la maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Está escrito, es la ley. Y Jesús fue colgado en un madero. ¿Por qué? Él no merecía eso. El que clavaban en la cruz, ahí dice colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. De ahí sacan allá los testigos de Jehová que nomás lo colgaron en ese madero y ya un palo parado y que de ahí lo colgaron. No, los contextos nos enseñan que fue una cruz y que fue clavado. Claro, quedó clavado y pues estaba colgando. Tú en tu casa pones un adorno, un cuadro, pones unos clavos y no queda clavado. Está colgado de ese clavo. Así quedó Jesús, todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que todo esto tenía que cumplirse para que nosotros, gentiles, alcanzáramos esta promesa por fe. Por creer, no por la ley. Hermanos, dice verso 15, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a sus simientes, no dice a las simientes. A su simiente, no dice a las simientes, como si hubiese muchos, sino como de uno. A tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. O sea, primero vino la promesa, y luego vino la ley. Pero la ley no abroga la promesa. Abrogar quiere decir invalidar. La ley no invalida la promesa. Por eso cuando Jesús dice, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, Jesús dijo, no vine a abrogar, no vine a anular la ley. Vine a cumplirla. Porque la ley se tiene que cumplir espiritualmente. Y eso va para nosotros.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Verso 3:9. Gálatas 3:9. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La palabra ayo era el nombre que se le daba a una persona que se encargaba de llevar los hijos a la escuela y irlos a traer. Se le nombraba ayo a esa persona. Entonces aquí dice que la ley vino a hacer ¿qué? Dice que la ley, de manera que la ley, verso 24, ha sido nuestro ayo. La ley es nuestro ayo. ¿Qué dije que era ayo? Una persona que se encargaba de llevar los hijos a la escuela, a que recibieran el conocimiento, a que fueran enseñados. Ese se le nombraba ayo, a ese personaje que los llevaba y los traía, los llevaba y los traía. La ley era para llevarnos, ese es el ayo. La ley era la que nos llevaba y nos traía para conocer a Cristo, para adquirir el conocimiento de Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, no iba a ser la ley literalmente, sino iba a ser creer en la fe. Creer. Y el creer va más allá. Por eso Abraham creyó y le fue contada por justicia. Dice verso 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Les decía que el ayo es el que nos lleva y nos trae a traer el conocimiento. Y si venida la fe ya no estamos bajo ayo, entonces quizás diga, bueno, entonces ¿qué nos va a enseñar? Bueno, déjame decirte que Jesús dijo: porque no tienen necesidad de que nadie les enseñe para que nadie les engañe. Porque el mismo Espíritu con el cual han sido ungidos, ese les llevará la verdad y ese les llevará a toda verdad. Tú no puedes recibir el Espíritu de Cristo si no crees en Él. Creer es sinónimo de fe. Creer es sinónimo de fe. Cuando ya tienes la fe, ya no necesitas el ayo, ya no necesitas nadie quien te lleve, porque ya tienes la fe. Esa fe que te llevó a recibir el Espíritu de Cristo. Ese es el ayo, el que te lleva a todo el conocimiento. El Espíritu de Cristo. Y ya no es la ley. Aquí dice el verso 26:
Pues todos son hijos de Dios por fe, por la fe en Jesucristo. ¿Oyeron? Todos son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, no por obedecer la ley antigua, la ley de Moisés. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Oigan, quiero aclarar algo con esto. Aquí dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Hay una religión, una denominación allá, que a todos los quieren bautizar en el nombre de Jesús, apostólicos, y muchos que tienen otro nombre, pero tienen esa doctrina apostólica, que en el nombre de Jesús. Aquí voy a enseñarte algo que vas a aprender ahora. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. No se está refiriendo al bautismo del agua. El bautismo del agua, tú te sumergen y sales, se te seca el agua y no quedas revestido de nada. Eso es algo simbólico, alegórico. Porque bautizar, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús. La palabra bautizar es sumergir, meter, incrustar. Aquí dice, cuando nosotros hemos sido bautizados en Cristo, o sea, dentro de Cristo. Bautizados quiere decir metidos dentro de Cristo, y Cristo dentro de nosotros. Es cuando entonces somos revestidos. Mira dónde están tus vestidos. ¿Están por fuera de ti o dentro de ti? Si estás revestido, pues está por fuera, no por dentro. Y aquí dice que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, y no porque se tengan que bautizar en agua en el nombre de Jesús, no. Ese mandamiento lo dio Jesús, Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús, porque así lo mandó Él. A los que les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús, fue a aquellos judíos y aquellos que habían sido judaizados también, o sea, que habían aceptado el judaísmo como su religión, pero creían en la ley, creían en Dios, pero no creían a Jesús. Y por esa razón les dijo Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Pero eran aquellos porque nomás aceptaban el bautismo de Juan. Juan los bautizaban nomás con el bautismo del arrepentimiento. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Tú crees que Jesús necesitaba ese bautismo? Entonces esos apostólicos, ¿de dónde sacan que tienen que bautizarlo en el nombre de Jesús? Si ya creyó en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, se va a bautizar en esos tres, y como dicen títulos, pues si así lo dice la palabra, a mí que me interesa si le llamas título o le llamas como le llames, porque el nombre de Jehová, el nombre del Padre no es Jehová, el nombre del Padre no es Jesús, como apostólicos aseguran que es Jesús. Mira, les ha dado a conocer tu nombre y usan ese pasaje. Mira, ¿qué nombre dio a conocer él? Jesús, ¿no el de Jesús? Ese es el nombre de Dios. O sea, usan su intelecto. Y no es así. El nombre de Dios se compone de 4 consonantes: Y, H, W, H.